¿A cuántos de ustedes les tomó tiempo para adaptarse cuando llegaron aquí a una nueva realidad? Cuando llegaron a este país. Yo empecé a darme cuenta cuando entré a este país que el idioma no era el mismo. Y que entré y me dijo mi hermana, hey, tu comportamiento debe cambiar. Cuando mires a alguien güero o alguien así, no te vayas a espantar, me dijo, dile hi. Y después, ¿cuántos de nosotros nos subíamos a las camionetas atrás? Y aquí no puedes hacer eso. Aquí tienes que ir en la cabina con el cinto de seguridad. Y empecé a darme cuenta que si voy a vivir aquí, ya no estoy en mi ciudad, sino que estoy en otra cultura, en otra ciudad, diferente, otro grupo de personas diferentes, con cosas diferentes. Ya no podía seguir haciendo lo que yo hacía. Y así sucede cuando pertenecemos a un grupo de personas y no nos damos cuenta de las implicaciones de estar ahí, en ese grupo. No nos damos cuenta lo que nos beneficia, las cosas que nos prohíben, por ejemplo, el cinto es para nuestro beneficio. No nos damos cuenta de las implicaciones de estar ahí en ese grupo. La iglesia en Roma ya no es lo que ellos una vez fueron. Están llamados por Dios en Cristo, dos culturas diferentes, se pueden ver ahí, dos culturas diferentes, pero invitados por Dios a pertenecer a su pueblo. Y en el pueblo de Dios o el reino de Dios, las cosas ya no son como ellos piensan. Las cosas ya no son como ellos piensan que funcionan. Son cristianos revueltos entre judíos y gentiles, pero unidos por el Señor Jesucristo, que pertenecen a una nueva realidad. Lo que ellos antes hacían o les parecía bien, ya no. Pablo ha estado explicando los capítulos del 1 al 11, capítulos cargados de teología y de doctrina, que somos justificados solo por gracia, solo por medio de la fe, y esto es solo por lo que Cristo ya hizo. Y la obediencia y el comportamiento del cristiano no debe ser motivado por Dios, porque Dios no nos va a castigar. El cristiano debe ser motivado porque no debe ser motivado nuestro comportamiento porque Dios nos va a abandonar por el temor, o porque no somos suficientes o efectivos para agradar a Dios. Más bien les explica Pablo que la motivación de su obediencia es porque este Dios los amó. Los ama en Jesucristo. Esta obediencia, les dice Pablo, debe ser motivada por contemplar y ser informados por la misericordia de Dios. Vayamos a Romanos 12, Romanos capítulo 12, y voy a leer del versículo 3 hasta el final. Dice el apóstol Pablo, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes, no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de la fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros mantienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros, pero teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada. Usémoslo. Si el de profecía, úsese en la proporción a la fe. Si el del servicio, en servir. O el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en exhortación, el que da con libertad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Sean afectuosos unos con los otros, con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. No sean perezosos en lo que requiere diligencia. Sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, participando de la hospitalidad. Bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan. Gócense con los que se gozan, lloren con los que lloran, tengan el mismo sentir unos con otros. No sean altivos en su pensar, sino condescendiendo con los humildes. No sean sabios en su propia prudencia. Nunca paguen a nadie mal por mal. Respeten lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto a ustedes dependa,
estén en paz con todos los hombres. Amados, nunca tomen venganza a ustedes mismos, sino dar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. No seas vencidos por el mal, sino vencer el mal con el bien. Pablo les está dando a la iglesia mandamientos imperativos a la iglesia, que está compuesta, como dije, por mucho tipo de personas que el Espíritu Santo ha dotado para hacer muchas cosas. ¿Se han dado cuenta? Nadie que viene a la iglesia o que Dios lo ha traído está excluido. Nadie que está aquí está excluido. Somos una comunidad que existimos para servirnos unos con otros. Y por ende, para los que no conocen a Dios, para que Dios vea la realidad de su reino aquí en nosotros. ¿Qué piensa normalmente la gente que te conoce, pero que la gente no es cristiana, de tu comportamiento? ¿Qué piensan los que no nos conocen de nuestro comportamiento? Porque muchas de las veces nuestro comportamiento juzga a la iglesia sin conocerla. ¿Qué piensan los demás cuando escuchas cómo te expresas de tus hermanos? Bueno, muchas cosas. Y este problema se viene viendo entre judíos y gentiles. Unos se creían más que otros, otros menos que otros. Y el apóstol Pablo les tiene que decir, les dice: nadie piense o se crea más de lo que son, sino la medida de su fe que Dios ha distribuido a cada uno de ustedes. Eso les dice el apóstol Pablo. Y Pablo no está diciendo que el que tenga más fe que otro, sino la medida de su fe apunta a Cristo, a nuestro Señor. Donde todos debemos medirnos es en Cristo. Cuando piensas más de otro, recuerda que Dios te ha salvado cuando no tenías nada que ofrecer. Esa es la medida de tu fe, la que está hablando aquí Pablo. Cuando piensas que no eres suficiente y no vales nada, recuerda que Cristo te da una identidad. Y ahora eres miembro importante de la iglesia. Si Dios nos llamó, ahora estamos llamados a servirnos mutuamente. ¿Se han dado cuenta? Para que el cuerpo de Cristo funcione, como Él ha dicho. Unos de los otros, sírvanse. Esto es necesario para estar unidos como pueblo, como iglesia. Y Pablo les va a explicar cómo funciona, ya que somos pueblo. Les dice: el que sirve al servicio, el que exhorta a la exhortación, el que da a dar, el que muestra misericordia, hágalo con alegría. Ámense sin hipocresía, aborrezcan lo malo, aplicando lo bueno. Y esta lista de Pablo no es exhaustiva. Y tampoco está diciendo que agarremos el que más nos convenga a nosotros, sino todo el pueblo, en plural. Todo el pueblo de Dios está llamado a hacer estos mandamientos. Dice Pablo: háganlo. ¿Ya se dieron cuenta que no dice a uno solo, sino a toda la iglesia? Así que, en otras palabras, nadie que tiene un don de enseñanza va a ponerse en su casa y decir: ¿qué talento tengo? Voy a enseñarme a mí mismo. Necesita a los demás para poder poner su don al servicio de Dios y de unos con otros. Nadie que tiene el talento para exhortar se dice en su casa solo: bueno, vamos a animarnos tú y yo solos, a él mismo. Y se responde él mismo solo: ok. Necesita a los demás. Nadie que ama sin hipocresía dice: ok, voy a amarte, a él solo.
y se ama a sí mismo. Bueno, muchas de las cosas, ves, así somos. Bueno, así soy. Está la necesidad de otros miembros, aunque sean diferentes. ¿Se dieron cuenta que son diferentes? Judíos, griegos, gentiles, tal vez algún que otro griego ahí, pero unidos por un mismo Dios para llevar a cabo lo que el Señor nos ha encomendado. Los líderes y pastores se ocupan de todos ustedes aquí en esta iglesia, porque para todos es el llamado a servirnos mutuamente. El pastor no tiene todos los talentos o todos los dones él solo. Fulano de tal no tiene todos los talentos. Solo se necesitan los demás, los unos de los otros, para poder lograrlo. O solo podemos lograrlo solo, o somos llaneros solitarios. En estos días pudimos ver eso. ¿Se han dado cuenta? El pastor mandó una encuesta porque está la necesidad de su participación. Para echar para adelante se necesita el compromiso de todos nosotros. Para avanzar se necesita el compromiso de todos nosotros. No de uno solo, no de un líder, no de un pastor solo, de todos. Sírvanse mutuamente. El versículo 14, el apóstol Pablo les va a decir: bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan, gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Tengan el mismo sentir unos con otros. No sean altivos otra vez en su pensar, sino condescendientes con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. Nunca paguen mal con mal. Respeten lo bueno delante de todos los hombres. Pablo explica cómo debe responder la iglesia a los que están afuera, a los que no conocen a Dios, a los que nos persiguen. Usa las palabras del Señor Jesucristo. Bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan. Esta adoración a Dios le agrada, ¿se han dado cuenta? La adoración es presentarse a Dios con todo lo que tenemos, todo lo de nosotros. Hay judíos que no son descendientes de Isaac, son miembros de la iglesia. Judíos que son descendientes de Isaac son miembros de la iglesia. Gentiles que eran ajenos a los pactos de Dios, ellos que no tenían ningún templo, ningún ritual, cómo llevar el sacrificio, son miembros de la iglesia en Roma. Y para especular un poquito más, puede que haya uno que otro griego, miembros del cuerpo de Cristo, en la tierra, aquí, con el propósito de honrar a Dios, honrándose, sirviéndose y no creyéndose mejores unos que otros. ¿Se fija la dificultad que hay ahí? Los griegos se creían mejor que todos, su sabiduría. Y entrar a una iglesia donde el sacrificio de Cristo es una estupidez para ellos. Dios nos ha dado en Cristo una gloriosa unidad que trasciende culturas, fronteras, color, raza, que va más allá de nosotros mismos. Y que jamás puede ser quitada, jamás. Jamás puede ser quitada. Y todo esto se deriva de la misericordia de Dios. Todo esto es por presentar tu cuerpo como sacrificio. Donde presenta tu cuerpo como sacrificio. Donde Pablo usa una terminología que está relacionada al templo. La metáfora que usa es la de un adorador en el templo.
para presentar una ofrenda. Ahora bien, algunas ofrendas en el Antiguo Testamento eran ofrendas por el pecado, en las que el adorador derramaba la sangre y pedía perdón. Era el animal que era privado de vivir. Era el sacrificio del animal. No comería más. Ya no más pasto verde, no podría ya más correr. No podría salir a rebuznar o gritar. Porque el sacrificio, porque él era sacrificado el animal. Muerto por el pecado del dueño. Y en otros casos era tan pequeño que ni siquiera disfrutaba de la vida el animal. Lo mejor del ganado, el primero. En un sentido, nuestro Señor Jesucristo fue el sacrificio por nuestros pecados. Él fue la ofrenda perfecta por nuestros pecados. Eso es lo que la carta de los Hebreos en parte deja claro. Pero en otro sentido, el apóstol Pablo está usando la metáfora de un holocausto. La figura de un holocausto en el cual tenía que ver con un animal valioso del rebaño. Tenía que ser sin defecto, santo, sin mancha. ¿Por qué? Un animal así era caro en ese entonces. Eso demostrará que todo lo que tuviera el individuo al llevar el animal, todo lo que tuviera él lo ponía a disposición de Dios. Era todo. Y él lo ponía a la disposición de Dios. Que no le estaba dando sus obras, lo que le sobraba. El holocausto siempre se quemaba por completo y representaba consagración y devoción completa a Dios. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo. Nosotros estamos llamados a consagrarnos toda nuestra vida completa, con nuestros cuerpos, todos. En otras palabras, debemos ser transformados teniendo un entendimiento en la misericordia de Dios. Es de ahí donde viene nuestra transformación, puestos en la misericordia de Dios. Ahí es el enfoque en Dios mismo. La transformación no viene en que digas, tengo que hacer. Incluso en que digas, yo creo. Y la palabra de Dios tampoco nos dice eso. No nos manda a creer y ya. Sino que tu transformación de la mente, sino que es una transformación de la mente. Si tu mente no está involucrada, no va a haber este tipo de transformación. Para que todo cristiano pueda hacer todo esto, lo que Pablo ha dicho, su mente tiene que estar informada. Para que alguien tenga un físico impresionante o se vea fitness, como dicen aquí, todos estamos de acuerdo que tiene que poner mucho empeño en su vida. Y eso no viene estando sentado. Alguien que sufre de sobrepeso no dice, tengo que hacer ejercicio o dejar de comer para poder estar más saludable, y no hace nada. ¿Verdad que no? Pero por el otro lado puede que alguien que no se mira en sobrepeso se mira bien. Llega al doctor y llega al doctor por problemas de salud y el doctor le recomienda ejercicio. ¿Qué pasa con estos dos casos de estas personas? La persona que sufre de sobrepeso sabe que tiene que involucrar su cuerpo. Pero el problema es que su mente está en otro lado. Puede que esté en estar sentada, en estar comiendo, o que le duele hacer ejercicio. Y eso forma su corazón. Ha escogido estar en esos lados. Y la otra persona no se da cuenta con su mente que su cuerpo tiene que ser sometido a ejercicio. No tiene la información en su mente para que pueda involucrar su cuerpo. No hay esa información.
no se ve. Si queremos que nuestros cuerpos, corazón cambie, nuestras mentes deben de ser cambiadas, informadas. O si ya sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, vamos a ser como la primera persona. Sabemos que Dios nos ha dicho que involucremos todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser para la adoración, y no lo hacemos, estamos mercadeando su misericordia. Estamos enfermándonos nosotros mismos. El apóstol Pablo en el capítulo 8 dice: la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida. Esa es la santificación de tu mente. Porque no puede haber nada en tu corazón que no esté primero en tu mente. Eso es precisamente lo que le dijo el Señor Jesucristo cuando les dijo: allí donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. En otras palabras dice: escoge bien tu tesoro, porque eso va a formar tu vida. Escoge bien tus cosas, porque eso va a formar tu vida. La involucración de nuestro cuerpo y nuestra mente para el servicio de Dios. Un puritano deja claro, dice Pablo, deja bien claro en los versículos 3, 13, que la misma maldición se manifiesta por medio de nuestros cuerpos. Lenguas que participan en el engaño, en labios que esparcen veneno, en bocas que están llenas de maldición y amargura, en pies que se apresuran a derramar sangre y en ojos que se apartan de Dios. Y aquí Pablo está diciendo lo contrario. Está diciendo la inversa ya que hemos creído en Cristo. Dice: la santidad cristiana se muestra en las obras del cuerpo. Así que hemos de ofrecer diferentes partes de nuestros cuerpos a Dios como instrumentos de justicia. Entonces nuestros pies caminarán por sus sendas, nuestros labios hablarán la verdad difundida en el evangelio, nuestras lenguas producirán sanación, nuestras manos levantarán a los caídos, nuestros brazos abrazarán a los que están solos y que nadie ama, nuestros oídos escucharán los gritos de los afligidos y nuestros ojos mirarán a Dios con humildad y paciencia. Está a la inversa lo que dice el capítulo 3 a lo que dice Pablo ahora. Y solo sucede por un entendimiento de Dios, de un Dios misericordioso, amoroso. No debes pensar más de nosotros, no debemos pensar más de nosotros, es solo porque Dios es misericordioso. Tenemos dones diferentes, es por la misericordia de Dios. Podemos ser personas diferentes pero unidos en Cristo por la misericordia de Dios. Disfrutamos de la resurrección y nuevos cuerpos por su misericordia. Podemos amarnos unos a otros, no fingiendo. Es por la misericordia de Dios que podemos hacer todo esto. ¿Se dieron cuenta que el enfoque es en Dios mismo? Es el gran Dios de misericordia. Involucrar todo nuestro ser a Dios, darle adoración, mirarlo a Él. Todo es por Él. Nuestra adoración fluye de Él. Todo el enfoque es a Él. Nada a nosotros. Todo el enfoque es por mirarlo a Él, su ser, su carácter. Hay un maestro cristiano que tiene bastante tiempo haciendo misiones en la universidad y dice que nunca antes le habían hecho esa pregunta, que tiene tiempo que se la siguen haciendo. Tiene variaciones la pregunta, una vez se las expliqué ahí en el estudio. Tiene variaciones la pregunta, pero corre así. Dice: alrededor de todos los seres humanos, alguien que quiere ser el enfoque, que lo admiren todo el tiempo, que quiere la atención de todos.
Esa persona, le dicen, se mira masivamente egocéntrica. Es sumamente egocéntrica. Y el Dios que tú nos quieres meter se mira para nosotros así. Ese Dios que tú nos quieres meter se mira así para nosotros. Dice el maestro, ¿qué le responden? Y sí, está bien, dice él, decir que Él es nuestro creador, nuestro sustentador, nuestro soberano, que nada pasa sin que Él lo diga, que nada pasa sin que Él decida hacerlo. Eso es verdad, dice él, pero hay más. Hay más. Sigue diciendo él, Dios no está demandando que lo adoremos para llenar su agenda el domingo. Dios no demanda que lo adoremos para que llenemos su agenda. Qué bien tendría si Dios dijera, tú, Tony Campos, bájale un poco a presentar tu cuerpo en oración. No te enfoques mucho en mí. Bájale poquito. O qué bien sería si Dios dijera, no puedo esperar a estos cristianos de Casa de Luz que se reúnan el domingo y esa guitarra irrumpa en adoración. Qué bien sacaría eso. Eso satisfacería una adoración egocéntrica de nosotros. Después de todo, como las clases pasadas nos han enseñado que este Dios es el Dios de la seidad. No tiene necesidad. En el eterno pasado, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo estaban en perfecta comunión, sin necesidad. Es uno de los temas que a otro escritor le gusta escribir y le gusta decir. Esta es la verdad, dice, porque hemos sido hechos por este Dios y para este Dios. Porque tendemos a ser orgullosos cuando encontramos nuestra propia identidad y estamos bien con Dios. Es un acto de supremo amor de Dios que siga demandando que lo adoremos. Y Dios no lo hace solo porque Él es Dios, sino porque es para nuestro bien. Porque es lo que más necesitamos. Es de nuestra adoración, debe venir. Es de donde nuestra adoración debe venir. Yo pensaba que mi mamá me decía que comiera las frutas y las verduras porque yo le hacía un favor a ella, sin darme cuenta que era para mi bien. Eso es lo mismo con Dios. Él demanda que lo adoremos, que presentemos nuestros cuerpos para nuestro bien. Este es el evangelio, que la misericordia es en el evangelio donde la misericordia de Dios es dada al ser humano. La necesidad siempre corre de nuestro lado, no del lado de Él. Misericordia cuando no podemos perdonarnos. Misericordia cuando no somos suficientes en nosotros mismos. Misericordia en todo nuestro caminar cristiano. Esta es la misericordia de Dios que fluye de la cruz, donde se derramó a chorros, donde está abierta ese manantial ahora mismo, para todo el que quiera tomar misericordia. La misericordia tiene un nombre, se llama Jesucristo, donde fluye toda transformación del cristiano. ¿Qué vamos a hacer con esta misericordia que Dios nos ha dado hoy? ¿Dónde está nuestra vida hoy? ¿Qué nos provoca saber que Dios es un Dios grande en misericordia? ¿No sabes qué hacer y cómo arreglar tu vida? Créeme por la palabra de Dios que si te rindes a Él con todo tu ser y estás dispuesto a darle todo en adoración, no encontrarás un manual, sino encontrarás misericordia en Dios.
No puede haber nada en el corazón que no esté primero en la mente. ¿Queremos que nuestro corazón cambie? Necesitamos que nuestra mente cambie. Y eso es lo que es la santificación cristiana trata. De la renovación de nuestra mente, de la santificación de nuestro cuerpo, para que nuestros corazones respondan en adoración a Dios. Un Dios que no necesita nada. ¿Dónde estás? ¿Dónde te habló el Espíritu Santo ahora? ¿Qué ocupas hacer? ¿Qué te hace saber que Dios, de Él fluye toda la adoración? ¿Qué vas a hacer con esta adoración? ¿Cómo vas a presentar tu cuerpo mañana en el trabajo? No nomás aquí, en tu trabajo, donde te rodeas todos los días. ¿Cómo le vas a dar adoración a Dios? Escríbanlo en su mente, pónganlo ahí. Oremos.